buenas tardes. En el día de hoy vamos a tratar un tema de gran interés como es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, esta patología, recordemos nosotros que tiene una gran relevancia desde el punto de vista epidemiológico, ya que vemos nosotros que está alcanzando grandes índices de incidencia y prevalencia, ¿no? Y que lógicamente altera mucho la calidad de vida no solo del individuo, sino de su entorno, en este caso su familia. Entonces comenzamos hablando y nos preguntamos qué es la enfermedad de Alzheimer. Entonces la enfermedad de Alzheimer la definimos como una enfermedad que se ubica dentro de las enfermedades neurovegetativas en la cual la estructura que se va a comprometer va a ser la corteza cerebral, ¿no? Como podemos observar en esta imagen, vemos aquí nosotros la atrofia a nivel de circunvoluciones y la gran dilatación que se presenta en la cisura. Va a afectar a individuos mayores de 65 años en la gran mayoría de las veces. Vamos a encontrar que afecta a toda la corteza cerebral, incluyendo la corteza hipocampal, ¿no? Sitio donde se lleva a cabo o se procesa la información de memoria reciente y memoria antigua. Entonces podemos decir que la enfermedad de Alzheimer se trata de una demencia que va a tener varios estadios y que se manifiesta con alteraciones en el lenguaje. Vamos a encontrar que estos pacientes se van a tornar afásico, disléxico, y vamos a encontrar otro factor importante que digamos es lo que altera la calidad de vida del individuo, como es la falta de memoria y desorientación, sobre todo o inicialmente en espacio y en tiempo. Seguidamente vamos a encontrar que esta afección comienza a partir de los 65 años, ¿no? Y el riesgo más o menos oscila entre 1 al 2%. eh, Preferiblemente, como vemos aquí, en el sexo femenino, como veremos posteriormente. Vamos a encontrar que ese porcentaje aumenta considerablemente después de los 85 años, ¿no? En donde vemos que los trastornos ya acarrean alteraciones de tipo motor, de tipo psicológico y de tipo psicosocial. Vamos a observar también que se presenta más en mujeres que en hombres en una proporción de 2 a 1, ¿no? Este hecho pues se establece porque la supervivencia de las mujeres va a ser mucho mayor que la supervivencia del hombre. Y después de aparecidos los síntomas, la muerte puede sobrevenir 5 años, 5 o 10 años posteriores al inicio de estos síntomas, ¿no? Entonces un paciente que más o menos presenta este tipo de características, con una cualidad importante que estos pacientes se aíslan totalmente y permanecen en un estado de mutismo. Ok, bueno, entonces vamos a irnos un poquito a historia y hablamos nosotros que durante los años 1864 y 1905 convivió este gran médico, neurólogo, Alois Alzheimer en, en Alemania. Pues él fue el primero que empezó a describir las características, ¿no?, que tenía un paciente con la enfermedad, que quedó, digamos, sellada con el nombre de este gran científico. Entonces vamos a encontrar que el desarrollo, ¿no?, o el inicio de la enfermedad comenzó en Alemania, sitio de natalidad de este gran científico, este gran médico. En el año de 1906 es donde, digamos, se describe totalmente características que conforman a esta patología, como es por ejemplo pérdida de la memoria, desorientación, alucinaciones y finalmente ocasiona la muerte, ¿no?, que va a ser el estadio final que compromete al individuo. Kraepelin, un eminente psiquiatra, en el año de 1910 establece o titula a la enfermedad con el nombre de su, su autor, enfermedad de Alzheimer, ¿no?, en su manual de psiquiatría. Y vemos nosotros que este hecho es importante porque se fundamentó en esta paciente, Augusta D., la cual fue estudiada en Alemania
y fue diagnosticada por primera vez a los 51 años de vida, ¿no? Y en los años de 1906 fallece y se realiza una autopsia en la cual se encuentran las características que acabamos de mencionar anteriormente, como son la atrofia cerebral, ¿no? Manifestada en una atrofia cortical, una atrofia de circunvoluciones y el rasgo importante que había una dilatación a nivel de los ventrículos laterales, ¿no? Visible o manifiesta a nivel de los cuernos anteriores y posteriores de estos ventrículos, ¿no? Desde el punto de vista neuropatológico, la enfermedad se caracteriza por una serie de cambios, ¿no? Que ocurren en el medio intraneuronal, como lo observamos aquí en esta neurona de patrón normal. Miren su citoplasma y miren esta neurona ya con un aspecto patológico, ¿no? Por la presencia de unas estructuras que se almacenan tanto intra como estructuralmente, que las vamos a describir inicialmente. Entonces, vamos a decir que hay dos estructuras asociadas a nivel, asociadas a la enfermedad de Alzheimer que se producen a nivel del cerebro. Las llamadas placas amiloideas que se van a producir a nivel del medio extracelular. O sea, son placas o cúmulos que se producen a nivel extracelular y vamos a encontrar los ovillos neurofibrulares que son cuerpos que se van a originar a nivel intracelular, o sea, en el soma neuronal, consecuencia de la degeneración de unas estructuras, específicamente de los microtúbulos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar hablando cómo se lleva a cabo el proceso fisiopatológico en la génesis de los ovillos neurofibrilares. Entonces, encontramos, ¿no? Esto es un microtúbulo, aquí como podemos ver, formado por unidades de tubulina, ¿no? Que corresponden a cada una de estas, señaladas aquí con el cursor. Este conglomerado de tubulina que forma ese microtúbulo va a estar sujeto o sostenido por estas proteínas, ¿no? La llamada proteína tau. Esta proteína tau recubre como a manera de un alambre para mantener bien rígida y bien estructurada la forma del microtúbulo. Entonces, en un inicio vemos nosotros que la afección va a comenzar porque se van a presentar a nivel del microtúbulo una serie de transformaciones dadas por la presencia de estas estructuras que corresponden a grupos fosfatos. Estos grupos fosfatos van a tener un sitio de unión, ¿no? A nivel de estas proteínas tau, como podemos ver aquí, estos fosfatos alrededor del microtúbulo, que luego esto va a ocasionar que se dé la fosforilación, como observamos aquí en cada proteína tau, ¿no? La fosforilación, esta fosforilación que hace, desintegra al microtúbulo de la proteína tau. Y entonces se va a presentar un fallo o una alteración en la arquitectura de del microtúbulo. ¿Esto qué acarrea? Esto va a acarrear que se me forme a partir de las proteínas tau, se me forme inicialmente este conglomerado, ¿no? Se mezclan o se unen por acciones por acciones iónicas, se mezcla y forman los llamados ovillos neurofibrilales, que son las estructuras que se aprecian en la biopsia a nivel intraneuronal. Más se me va a contar aquí el microtúbulo, como podemos verlo, prácticamente sin proteína tau. Esta destrucción ocasiona, ¿no? Que se altere en suma el transporte de neurotransmisor a nivel de la porción terminal, ¿no? Del telodendrón. Esto va a ocasionar sobre todo, o se va a producir sobre todo a nivel de neuronas colinérgicas. Y este hecho de desintegración de proteína tau o conformación de ovillos neurofibrales más microtúbulos van a producir una hipo o una disminución de la acetilcolina, que aquí yo la he simbolizado con estas estructuras. Ok, entonces esto me está sucediendo a nivel de neuronas que neuronas colinérgicas, lo cual va a ocasionar que se produzca también una disminución de la enzima que degrada esta acetilcolina, la acetilcolinesterasa, más disminución en la población de los receptores para acetilcolina. Bueno, entonces este proceso que acabo de describir de manera secuencial va a producir una alteración en el circuito, ¿no? De comunicación, o sea, en la sinapsis.
Como podemos ver aquí, aquí encontramos normalmente una sinapsis unida esta sinapsis unida a la sinapsis consecuente, ¿no? Pero vamos a ver que con el daño de estas estructuras se va a producir una alteración en la sinapsis, ¿no? Por la no producción de acetilcolina y por la alteración de los receptores. Entonces no va a haber comunicación a nivel celular. Y esto parece ser que desde el punto de las neurociencias explica el fenómeno de por qué se lleva a cabo la alteración en los mecanismos de la conducción sináptica a nivel de la corteza cerebral, que se manifiesta clínicamente por los estados que acabamos de mencionar anteriormente: la demencia, las alucinaciones, la desorientación que caracteriza al individuo. Bueno, entonces continuando, vamos a hablar un poquito de las placas amiloides, ¿no? Aquí en el esquema nos están mostrando una membrana celular, pues, que cumple todos los requisitos del modelo de mosaico fluido de Sanger. Aquí tenemos el medio intracelular, acá estará el medio extracelular. En estas neuronas vamos a encontrar unas proteínas que son transmembranales, ¿no? Aquí vemos nosotros este componente proteico que atraviesa la membrana, y vamos a encontrar aquí como la parte superficial, ¿no? Esta proteína que va a tener un pequeño fragmento señalado aquí con rosa, el fragmento beta amiloide, ¿no? Que está unido y pues representa integridad a nivel de esta membrana celular. Vamos a encontrar que toda esta proteína corresponde a las llamadas proteínas APP, que estas proteínas, una característica que tienen es que son proteínas transmembranas. Entonces, la fisiopatología de las placas amiloides se presenta a partir de la alteración en estas proteínas APP. Entonces, nuevamente aquí señalamos nuestro segmento transmembranal. Aquí señalamos nuestra proteína, nuestra fragmento beta amiloide, pues este es el otro componente de la molécula de proteína. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí, por algunos mecanismos relacionados con estrés oxidativo, ya mediante la producción de radicales peróxido, superóxido, se van a ocasionar, se producen enzimas específicas representadas aquí con estas tijeras, ¿no? Que van a producir corte en la proteína APP en los sitios específicos donde se une cada lado, ¿quién? El fragmento beta amiloide. Este hecho va a ocasionar que se me origine por un lado este fragmento beta amiloide, ¿no? Que si nosotros lo multiplicamos por la cantidad de proteína APP que hay en la membrana, nos vamos a encontrar que estos fragmentos beta amiloides se acumulan. Y es lo que constituye el llamado o la llamada placa beta amiloide, que se va a formar por fuera de la membrana celular. Y aquí vamos a encontrar nosotros el resto de moléculas APP. Este hecho de formación de placa beta amiloide, vamos a encontrar que se origina, ¿no? O se está localizando a nivel extracelular, y el resultado que se va a presentar aquí es una neurona degenerada, ¿no? Este hecho pues complementa lo que habíamos dicho anteriormente: alteraciones dentro de los mecanismos de la conducción que presenta la neurona. Muy bien, entonces, desde el punto de vista histológico se plantea lo visto en las diapositivas anteriores. Desde el punto de vista imagenológico, hoy por hoy el advenimiento de las técnicas de imagenología ha ayudado mucho a hacer detección de esta patología in vivo, ¿no? Investigadores, en aras de descubrir los procesos fisiopatológicos que comprometen a esta patología, han diseñado o han elaborado o han sintetizado ciertos productos, ¿no? Para detectar las alteraciones que se presentan a nivel de estas neuronas, como por ejemplo el PIN, que es un producto químico eh, eh, que se desarrolló en la Universidad de Pittsburgh, como posible marcador en neuronas que se encontraban degeneradas o alteradas, sobre todo aquí a nivel del hipocampo, aquí a nivel del hipocampo, ¿no? Como podemos ver. Entonces, este hecho, mediante una serie de ensayos clínicos, se llegó a la conclusión que ese PIB, el Pittsburgh B, sí tenía las condiciones necesarias para poder determinar neuronas que presentaban alteraciones específicas en su funcionamiento, ¿no? Mediante las técnicas de imágenes como es la
tomografía por emisión de positrones. Entonces aquí estamos viendo el hipocampo, como dije anteriormente, con una gran cantidad de actividad. Aquí vemos actividad que está en color rojo. Ok, entonces una de las connotaciones importantes dentro de la también la que relaciona la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer y la proteína APP está relacionada con el componente genético, ¿no? Se ha establecido un asocio en un gran porcentaje con alteraciones cromosómicas, sobre todo con la trisomía 21 o síndrome de Down, ¿no? Que al parecer los genes que regulan la síntesis de estas proteínas se encuentran en este cromosoma número 21. Los estudios también han llevado a la conclusión que otros tipos de genes, al parecer, participan también en la génesis de esta patología, como son el cromosoma número 1, el cromosoma número 1 y el cromosoma número 14, ¿no? Que como vemos aquí, estos son casi cromosomas metacéntricos y submetacéntricos. Entonces, estos cromosomas van a tener genes, sobre todo en sus brazos cortos o sus brazos superiores, que van a tener los genes que regulan esta actividad. Entonces, el Alzheimer esporádico, que es una connotación que se ha dado para establecer su patrón hereditario, o que no está relacionado, perdón, con patrón hereditario, tenemos que podía producirse por la suma de mutaciones de varios genes, como dije ahorita, el gen del cromosoma número 1, el gen del cromosoma número 14, y las alteraciones determinan digamos, la síntesis de proteínas anómalas o el aumento o disminución de las proteínas tau y de las proteínas beta amiloide. Entonces, esos componentes resultan siendo muy importantes porque como vemos nosotros, todo lo que es síntesis de proteína está determinado por genes. Entonces, esta mezcla o combinación de cromosoma 1, cromosoma 14, cromosoma 21, al parecer son responsables de esta alteración anómala, podría decirse en ese sentido, de las proteínas tau y beta amiloide. Existen otros factores relacionados, ¿no? Con esto, que está dado por los mecanismos de oxigenación exagerada, ¿no? Por la producción de radicales libres altamente tóxicos como son los radicales superóxidos o peróxidos, ¿no? Que van a destruir membranas celulares y proteínas. Procesos inflamatorios, ¿no? Que son responsables de ocasionar lesión a nivel del componente celular, como son, por ejemplo, a nivel de los oligodendrocitos, células implicadas en los procesos de mielinización, ¿no? Para este hecho van a participar ciertas citoquinas, como son por ejemplo la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y otros. La dieta también se asocia con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Se ha encontrado en estudios realizados eh, de, de de casos y controles en donde los niveles altos de homocisteína eh, van a ser responsables también o están relacionados con esta patología. Recordemos nosotros que la homocisteína es una sustancia química, un aminoácido que se encuentra a nivel de, sobre todo de las carnes rojas, ¿no? Este hecho asociado, ¿no?, con la alta ingesta de homocisteína y bajas ingestas de ácido fólico, al parecer van a favorecer la presencia de o aparición de enfermedad de Alzheimer. Entonces, se ha descrito que esta sustancia, el ácido fólico más ciertas vitaminas, la vitamina B6, vitamina B12 o cianocobalamina, ellas participan en el metabolismo de la homocisteína, lo que constituye un factor de protección para que se presente esta patología en los pacientes ancianos, como acabamos de ver. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, el Alzheimer se relaciona con una reacción inflamatoria, ¿no? Que al parecer va a estar dado por estas placas beta amiloides, que estas placas beta amiloides van a estimular células de la microglia, astrocitos y oligodendrocitos que finalmente conllevan a la producción de citoquinas, ¿no? Como ya he dicho anteriormente, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa
y factor de crecimiento trofoblástico beta, ¿no? Que van a estar relacionados con sus altos niveles con esta patología. Bueno, entonces, dentro de los hallazgos patológicos, pues ya habíamos mencionado que exclusivamente se encuentran en las necropsias, ¿no? En las cuales vamos a encontrar atrofia a nivel del cerebro que se manifiesta con unas circunvoluciones atróficas, miren, comparadas con estas que van a ser de aspecto normal. Y miren que tiene una gran relación con lóbulo frontal, ¿no? Como ya hemos dicho anteriormente. Miren ustedes también la gran proporción que existe aquí a nivel de las fisuras o surcos, las cuales se encuentran bastante pronunciadas. Y aquí observamos lo que yo había dicho anteriormente, la gran dilatación que se presenta a nivel ventricular, ¿no? Que es un hecho patognomónico radiográfico o imagenológico que nos apunta, mire, a esta gran dilatación que se presenta a nivel del cuerno anterior del ventrículo lateral. El otro aspecto importante es la gran atrofia que se presenta a nivel del hipocampo, ¿no? Hecho que se relaciona con la pérdida de la memoria que presentan estos individuos. Entonces, dentro de los factores de riesgo que vamos a mencionar, ya habíamos dicho, ¿no? Que la edad mayor de 65 años es un factor importante para la génesis de esto. Se ha relacionado con el síndrome de Down por la razón que habíamos dicho de su relación con la trisomía 21, antecedentes familiares, sexo femenino, pues por la mayor vida que van a presentar las mujeres y el nivel de educación bajo, ¿no? Se ha demostrado que la persona que se mantiene en ejercicio, una actividad mental siempre sostenida, van a tener un factor protector. Y un aspecto muy importante que se ha relacionado hoy por hoy desde el punto de vista clínico va a ser los traumas repetidos, ¿no? Algún trauma que se haya padecido a nivel cerebral en algún momento de la vida del individuo. Entonces, es muy importante tener en cuenta en nuestros pacientes al hacerles el seguimiento de que la enfermedad de Alzheimer produce unos síntomas, unos señales iniciales, ¿no? Que van desde confusión mental, muchas veces alteraciones en el juicio. El individuo puede manifestar o experimentar cambios en el comportamiento, cambios en los estados de ánimo. El paciente puede presentar en muchas ocasiones estados de aislamiento social, ¿no? Inclusive que se asocia en muchas ocasiones con mutismo y un factor importante puede ser el cambio del ciclo circadiano que se presenta en estos pacientes, ¿no? Alteraciones a qué? A nivel del sueño. Ok, muy bien. Entonces, el diagnóstico es muy importante. De hecho, este esquema nos está mostrando que la parte neurológica es algo que se debe hacérsele un estudio bien exhaustivo para poder llegar a este diagnóstico. Entonces, hemos encontrado en unos apartados de texto, Harrison establece que se debe seguir el siguiente proceso: historia clínica. En la historia clínica debemos hacer un buen examen neuropsicológico a este paciente con los signos de alarma que acabamos de mencionar, los estudios de neuroimagen que son muy importantes. Hoy por hoy la TAC representa un pilar fundamental, ¿no? Por los cambios que se nos van a presentar a nivel de la corteza y los cambios que se nos van a presentar a nivel del sistema ventricular. Los criterios histopatológicos por la presencia de ovillos neurofibrilares y las placas beta amiloide. Entonces, estos aspectos muy importantes. Esto se le hace a pacientes pues post-mortem, ¿no? En necropsia y los marcadores específicos biológicos. Como habíamos dicho, el fragmento beta amiloide y los ovillos neurofibrilares. Entonces, el diagnóstico también se fundamenta en las pruebas neuropsicológicas. Mencionamos aquí una como el Mini Mental Test, que pues es muy importante porque es una prueba sencilla, es muy rápida y que tiene una alta sensibilidad, ¿no? Y un grado de especificidad. Entonces, el examen neuropsicológico para el diagnóstico de Alzheimer vamos a ubicar tres grados, ¿no? Que incluyen tres características importantes, que es la enfermedad de Alzheimer posible, enfermedad de Alzheimer probable y enfermedad de Alzheimer definitiva, ¿no? En cada uno aquí vamos viendo que se presenta una jerarquización con respecto a los cambios que se presentan desde el punto de vista neuropsicológico y lógicamente que van asociados a los cambios morfológicos a nivel de la arquitectura cerebral. Los pacientes en la enfermedad posible vamos a encontrar que tienen un déficit cognitivo
que va a ser de evolución lenta, pues encontramos que va a ser progresivo y sin alteración en los niveles de conciencia y no vamos a encontrar alteraciones de tipo vasculares, metabólicos o tóxicos. En la enfermedad probable, los pacientes presentan síntomas de enfermedad de Alzheimer posible, ¿no? Con un claro deterioro de la memoria. eh, esta, Dentro de este diagnóstico se asocia mucho a los antecedentes familiares, la edad de inicio, ¿no? Que mire, aquí nos está dando un parámetro algo bajo, pero que va a ser más frecuente alrededor de los 65 años. Y la enfermedad definitiva, pues es la que decimos que ya el paciente tiene la enfermedad, ¿no? Y que pues lógicamente se encuentra ya, digamos que en los estados avanzados de la misma y que lógicamente ya manifiesta el grado de deterioro desde el punto de vista mental, desde el punto de vista psicosocial, pues y desde el punto de vista orgánico por los cambios que se presentan en este individuo. Bueno, entonces estos aspectos según los criterios seguidos para evaluar el estado de enfermedad, vamos a encontrar que se evalúan actividades de la vida diaria del individuo, la escala de evaluación del comportamiento en pacientes geriátricos y digamos que basado en lo anterior se va a dar una impresión clínica global de los cambios que se van presentando en el individuo. Entonces, entre las pruebas neuropsicológicas, pues aquí es para mostrarle, ¿no? Algo como desde el punto de vista de la evaluación, aspectos importantes, ¿no? De estas técnicas en las cuales se utiliza un sistema de preguntas que van a evaluar algunos componentes en la esfera cognitiva del paciente. Aquí vemos dentro de este recuadro digamos, la relación que existe dado estas preguntas que el individuo está respondiendo. Entonces, la puntuación nos va dando el grado de compromiso que se va presentando en el individuo, ¿no? Entonces, aquí vemos que si tiene falla en cero o dos preguntas, pues vamos a encontrar que el paciente es intacto. De 3 a 4 ya va a haber algo de deterioro. De 5 a 7 fallas aquí vamos a encontrar que va a ser algo moderado. Y más de 8 vamos a encontrar que ese paciente va a presentar un estado o estadio severo de la enfermedad de Alzheimer. Los estudios de neuroimágenes, pues ya habíamos mencionado algo, ¿no? Vamos a encontrar que existen estudios estructurales y estudios funcionales. Los estudios estructurales pues son aquellos que se realizan en donde se practican métodos de imagenológicos para determinar las estructuras, en este caso del encéfalo. La TAC sigue siendo uno de los métodos más utilizados. Además, pues la resonancia aporta también unos aportes importantes. Desde el punto de vista funcional, habíamos hablado nosotros ahorita que la tomografía por emisión de positrones, la tomografía computarizada de fotón simple, utilizando ciertos marcadores como el PIXNO, como este es el marcador de Pittsburgh B, que nos ayuda en tiempo real a determinar la patología que tiene el individuo. Bueno, aquí estamos viendo nosotros una tomografía donde se nos está mostrando aquí la alteración con una flecha a nivel del hipocampo. Miren este hipocampo que se encuentra de un aspecto y de un tamaño normal. Y miramos este otro, sobre todo este del lado izquierdo, que nos está mostrando un hipocampo que va a estar reducido. Muy bien, entonces dentro de los criterios histopatológicos es muy importante, muchachos, que nosotros tengamos en cuenta las llamadas placas seniles y los ovillos neurofibrilares. Los marcadores biológicos incluyen la disminución en líquido cefalorraquídeo de la proteína beta amiloide y vamos a encontrar un incremento de la proteína tau. ¿Ok? Bueno, entonces el tratamiento específico no lo encontramos, ¿no? Vamos a ver que esto es una enfermedad que si bien es progresiva, digamos, su irreversibilidad, pues hasta el momento no se ha encontrado ningún tipo de manejo para lo mismo. Sin embargo, muchachos, el objetivo en el tratamiento abarca inicialmente
es disminuir el progreso de la enfermedad. Ojo, todo objetivo va a estar dado para evitar el progreso de la enfermedad. En segunda medida, se instaura o el objetivo está instaurado en establecer o manejar los síntomas o prodromos que va a tener ese paciente, sea en la esfera psiquiátrica, psicológica o fisiológica, ¿no? Eh, Esto pues va acompañado de ciertos tipos de estrategias como son, por ejemplo, modificar pues el ambiente del individuo, apoyar a los miembros de la familia, porque estos pacientes cuando presentan esta alteración es toda la familia que se ve implicada en esta patología. Entonces, el tratamiento farmacológico del Alzheimer, eh, lo que se ha estimado en él es que ha sido, está enfocado a mejorar las alteraciones en la pérdida de la memoria, ¿no? Y en la función cognitiva, a fin de que el individuo pues logre asistirse por sí mismo, es decir, tener una independencia que lo permita funcionar en sociedad, ¿no? Entonces, fármaco, el antecedores de la progresión de la enfermedad encontramos los antioxidantes, los estrógenos y los AINES, que juegan un papel muy importante, ¿no? Y vamos a encontrar otros que son los fármacos que actúan sobre los síntomas específicos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay alteraciones de la motilidad, vamos a encontrar que tienen gran indicación los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Cuando tenemos disturbios del sueño, pues nos son de gran ayuda los hipnóticos o sedantes. Cuando encontramos alteraciones y psicosis, vamos a encontrar que los antipsicóticos tienen un valor importante, o en aquellos pacientes que presentan depresión, el uso específico de antidepresivos, sobre todo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Muy bien, entonces el aspecto relacionado con la conducta y los estados psicológicos del individuo tiene gran indicación los antipsicóticos, ¿no? En este caso, para tratar la agitación o psicosis que se pueda presentar en el individuo y que afecte el entorno en el cual se encuentra. El otro va a estar enfocado el tratamiento antidepresivo que se le debe hacer a este paciente, en el cual tiene una gran importancia los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En los estados de ansiedad, los ansiolíticos cumplen también, son de gran utilidad como coadyuvante para los estados de ansiedad que se presentan en este grupo de pacientes. Dentro de esto vamos a encontrar las benzodiazepinas, eh, específicamente. En el trastorno del sueño, pues también vamos a encontrar que la benzodiazepina juega un papel importante, o también los neurolépticos, ¿no? Como la levomepromacina, que juega un papel muy importante en el manejo de los estadios del sueño del individuo. Tratamiento no farmacológico, pues va a estar enfocado en muchos aspectos a, digamos, factores que me precipiten esta alteración, como son, por ejemplo, que el paciente no tenga ya cierto grado de responsabilidad, no mandarlo a hacer tareas que requieran, que sean de gran procesamiento intelectual superior. Dentro de la prevención, es muy importante inspeccionar los estados de presión arterial, que el paciente se mantenga activo mental y socialmente durante toda su vida, ¿no? Pensar en tomar medicamentos antiinflamatorios no esteroides, para disminuir el grado de inflamación que se presenta en estos pacientes. Bueno, entonces un aspecto muy importante es el consumo o la dieta, ¿no? Dieta vegetariana que tiene un poderoso efecto antioxidante y que nos va a proteger mucho el cerebro. De hecho, estos pacientes se benefician mucho con estos tipos de dieta. Lo otro es el reemplazo de las carnes rojas por carne, por especies acuáticas, por peces. Bueno, entonces el pronóstico en el paciente que le resta en la vida de la enfermedad de Alzheimer por lo general reducido, aunque un paciente puede vivir
2 o 3 décadas después de haber presentarse el diagnóstico de acuerdo al cuidado que se tenga con él. La fase final de la enfermedad puede durar unos pocos meses hasta varios años, ¿no? Durante cuyo tiempo el paciente va a presentar cada vez más alteración disfuncional, más inmovilidad y más mutismo, ¿no? Los prestadores de asistencia deberán comprender las fases que tienen estos pacientes, es decir, los familiares, ¿no? Deben conocer mucho esta enfermedad para poder ayudar a su individuo. Bueno, mi gente, esto es todo lo que le quería presentar sobre la enfermedad de Alzheimer. Gracias por su visita y espero sugerencias y solicitud de otros temas para seguir en este campo del aprendizaje.